Amables amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Canal 72 Noticias. Hoy ya viernes 2 de junio de 2023. Mi nombre es Mauricio Escamilla. Me da muchísimo gusto que me pueda acompañar el día de hoy. Y mire usted, Norma Piña cierra en la pinza contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Va usted a ver cómo juristas, doctores digamos, en la ley constitucional, como el doctor Amador Rodríguez Lozano y el de doctor Diego Valadez, pues obviamente están dándole ya ideas a lo que es el pleno de la Cámara de Diputados y del Senado para que ya se pueda hacer una reforma a la Constitución para que estos ministros cambien y sean totalmente electos por el pueblo. Va usted a ver nada más y nada menos cómo es que Norma Piña tiene sus días contados. Vamos a comenzar Canal 72 Noticias. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos. Y mire, como le comento, pues este es el abogado doctor en especialista en Derecho Constitucional, Diego Valadez. Ellos estuvieron en una ponencia con los diputados de la bancada de Morena, en sí, con varios sectores de la Junta Política, Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, en este caso de la Cámara de Diputados. Y bueno, pues realmente va usted a ver cómo ellos, con la ley en la mano, le comentan al Pleno que Norma Piña está totalmente rebasando las atribuciones que tiene. Además, va usted a ver cómo el doctor Amador Rodríguez Lozano, que es este abogado, este doctor especialista en Derecho Constitucional, pues obviamente da algunas anécdotas de cómo es que estos barbajanes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues han hecho de las suyas y da algunos ejemplos. Por favor, vea el video completo para que esté usted bien enterado, para que usted esté bien, ¿cómo se le puede decir? Enterado de cómo es esta situación. Norma Piña, al fin, los juristas de México están en contra de ella y a favor del pueblo de México. Le pido que vea este video para que usted sepa argumentar cuando algún derechango le diga alguna cosa que no es verdad. Vea usted con la ley en la mano cómo estos juristas aplacan y le dan ideas a la 4T para que hagan la reforma constitucional, además de apoyarlos. Vamos a ver el video. Por favor, suscríbase a Canal 72 Noticias, denle me gusta. Comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Feliz viernes. Vamos a ver el video. Y muchas gracias, diputado Mier, por haberme invitado a esta que los mexicanos consideramos la casa del pueblo, y qué bueno que en esos términos podemos venir aquí, ciudadanos, a expresar nuestros puntos de vista. Ciertamente, el tema de la integración de la Corte es crucial y coincido. Ayer mismo lo dije en un congreso, en el 11º Congreso de Derecho Constitucional que se está llevando a cabo en Cuernavaca, que en un sistema constitucional y en una democracia no hay nada que no se toque. Justamente esa es la característica de un sistema democrático abierto. Primer tema, convocatoria. Aquí tenemos el artículo 35 constitucional, que de manera expresa dispone que no se puede someter a consulta la restricción de los derechos fundamentales ni de sus garantías. Lo esencial en cuanto a las garantías, que son las formas de cumplimiento o los instrumentos de los que disponemos los justiciables para hacer valer nuestros derechos, exigen que quienes van a intervenir como garantes de nuestros derechos estén caracterizados por su independencia, su autonomía, su imparcialidad y, por supuesto, su competencia profesional. La elección de una persona y no su selección da lugar a diferentes criterios en cuanto a la forma, repito, de elegir. ¿Cómo podemos los electores tener la seguridad de que quien elegimos reúne las características de imparcialidad, de independencia, de autonomía y de competencia profesional?
Si la elección fuera garantía de esos elementos, señoras diputadas, señores diputados, no habría discusión entre ustedes con sus otros colegas de otras formaciones políticas, porque todos serían perfectos. Pero segundo, y esta es mi preocupación fundamental, el propio artículo 35 asigna a la Suprema Corte de Justicia la calificación de la constitucionalidad de la convocatoria. Esto es, la propia Corte tendría que estar convencida de que la elección de sus integrantes es la mejor forma de garantizar o de confirmar las garantías para los derechos fundamentales. Y señoras diputadas, señores diputados, en este momento ya no doy mi opinión, sino doy solo una presunción. ¿Qué pasaría si la Corte dice esto no encaja en el artículo 35 y después de un proceso que haya llevado X tiempo y al declarar la Corte inconstitucional la convocatoria, esta no se lleva a cabo? Bueno, creo que se produciría un desencuentro crítico entre un órgano del poder, que es el Congreso, y otro órgano del poder, que es la Corte, y yo no le vería, sinceramente, ventajas. Por tanto, simplemente planteo a ustedes mis opiniones y mis dudas con relación a la convocatoria. Dicho esto, paso al siguiente tema. ¿La designación de los ministros que tenemos hoy es la mejor? Yo creo que no. En muchos sistemas, para la integración de las candidaturas de quienes deben formar o van a formar parte de la Corte, se consulta al foro, esto es, a los litigantes, se consulta a la academia, se consulta a la propia judicatura, y se consulta a las organizaciones sociales, y si se quisiera consultar, se podría también hacer una consulta a la población. Danos nombres de personas que puedan ser consideradas. Esto es, yo no estoy en contra de los procedimientos de consulta, soy, como ustedes, un demócrata, que quizá tengo otros ángulos de ver la democracia, pero eso es lo que nutre el pluralismo que caracteriza, entre otras cosas, a esta Cámara. Sí hay que revisar el procedimiento de elección o de selección de los ministros de la Corte, como hay que revisar el procedimiento de designación del presidente de la Corte, que es altamente divisivo. Y aprovecho para decir, la construcción de la Corte obedece al modelo de presidencialismo hegemónico que caracteriza a nuestro país. Yo he sido muy crítico y quiero subrayarlo con relación a los presidentes, no al actual. Por favor, vamos a pedirle la palabra ahora al doctor Amador Rodríguez Lozano. Gracias por la invitación a comparecer en este importante foro. Hoy, en nuestro tiempo, vivimos una democracia contemporánea imperfecta, en la cual cada persona, cada partido o cada grupo parlamentario, incluso los medios de comunicación, tienen su propia versión de lo que creen que es democracia. Este concepto el día de hoy se encuentra totalmente politizado. Es un concepto ideológico del cual no existe una definición unánimemente aceptada, pues para algunos consiste que la mayoría determine el rumbo, para otros que la mayoría debe mandar, pero con la participación de las minorías. Y recientemente se ha llegado al extremo al afirmar que si no se conoce lo que se vota, si no se discute ampliamente, si no se vota por mayorías y si no participan las minorías, no es democracia. Desde la anterior perspectiva polémica, ¿cómo entonces convocar al pueblo de México, entiéndase, como se dijo aquí por otro ponente, únicamente a los ciudadanos, para que a través de un referendo decidan si los ministros se eligen por el voto popular? Desde 1977, todo ha sido difícil o imposible llevar a la práctica el referéndum. La mayoría de los políticos le tienen miedo al pueblo y que sea este quien decida. Aquí hago un pequeño paréntesis para decir que efectivamente la agenda de los ciudadanos es una profunda reforma judicial que toque el sistema judicial desde los poderes judiciales locales. Diego,
en la Constitución de 17 original también se les olvidó el Poder Judicial y no lo mencionaron en ningún momento. A mí me tocó en 1988 atender a la Comisión Nacional de Presidentes de Tribunales y creamos el artículo 116, donde había ahí un tema territorial, lo bajamos al 41 y se creó el 116, que es el que habla de los poderes judiciales locales. Pero estaban en manos de los oficiales mayores de cada estado y todavía continúan en muchos estados. Los poderes judiciales locales están subordinados a los poderes ejecutivos, en algún lado más, en algún otro lado menos, pero al final de cuentas esa es la realidad. Y en el caso del Poder Judicial Federal hemos perdido el control del ingreso, de la promoción, de la disciplina. ¿Por qué? Porque como se dijo aquí, al ser el presidente de la Corte, el presidente del Consejo de la Judicatura, hay una disciplina extraordinaria. Yo he estado en las sesiones y cuando el presidente dice algo, todos se subordinan. Es decir, antes de la reforma del 94, había 25 ministros y ellos se repartían el control territorial de los jueces. Ahora se le dio totalmente al presidente de la Corte, quien es el que toma las decisiones y prácticamente son aceptadas. Y para colmo del mal, en algún momento el Senado de la República, el derecho que tenía de nombrar a un representante, nombró a un juez para quedar bien con alguien. Entonces tuvimos a un consejero del Poder Legislativo que era un magistrado. No por ser innovadores o demócratas a ultranza vamos a echar a perder la Corte Constitucional Mexicana. ¿Quiénes o quiénes propondrán a los candidatos a ministros? Si son ellos mismos, como propone la iniciativa de un diputado, será la locura. Miles se apuntarán y empezará el manejo de influencias como hasta ahora ha funcionado para otros cargos que tienen más o menos el mismo procedimiento: corrupción, compadrazgo, influyentismo. ¿Podrán participar los partidos políticos o será extrapartido? Su intervención distorsionará el procedimiento, abrirá otro campo de batalla para la rivalidad partidaria. ¿Qué requisitos deberán satisfacer los probables candidatos? Los requisitos se deben endurecer, sobre todo hay que valorar las escuelas de prestigio y descalificar las academias patito. Hay que revisar con lupa los documentos que presentan. Hay que establecer un método similar al de los Estados Unidos, donde a las barras de abogados llevan un control férreo sobre la disciplina de los abogados y existe un registro público de procedimientos y sanciones a los mismos por haber actuado en contra de la ley e incluso solo por haber actuado con una ética dudosa. Estos registros son muy útiles para el momento en que un abogado aspira a llegar a ser juez en cualquiera de sus instancias. Este control en nuestro país no existe para los abogados litigantes y el que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura es de muy dudosa eficacia y transparencia. Necesitamos establecer un control rígido de la carrera de abogacía. Ya se han hecho muchas propuestas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Fue siempre una propuesta muy clara del maestro Fixamudio, pero necesitamos reformar el artículo 5 que establece la libertad de trabajo para poder establecer la colegiación forzosa. Como no hay colegiación forzosa, pues nadie tiene la obligación de pertenecer a un colegio de abogados y por lo tanto la carrera de abogados, pues hay de todo tipo de abogados, hay algunos con una gran currícula, pero pues no es realmente un personaje que sea idóneo para ser ministro de la Corte. Hay una diferencia muy clara entre el estudio de un doctor de Estado y otro que solamente cumple con los requisitos de cualquier doctorado en el mundo. Desde hace tiempo se viene diciendo que los ciudadanos que no tienen ninguna emoción por la política son más puros, más profesionales, más imparciales que los políticos. Yo estoy en contra de esa tesis totalmente. En cualquier caso, la Corte solo debería tener un representante en este posible Consejo de Notables que dice la iniciativa de un diputado de Morena. Darle otro al Consejo de la Judicatura es otorgárselo al presidente de la Corte.
se debe reformar la Constitución para que el presidente de la Corte no presida también el Consejo, y también para que los representantes de los otros dos poderes, legislativo y ejecutivo, sean mayoría, y no como ahorita, que son mayoría los representantes del Poder Judicial, y por lo tanto nunca hay sanciones, nunca hay castigos, nunca hay disciplina. ¿Por qué? Porque, perdón la expresión, pero perro no come carne de perro. ¿Cómo se calificará? Insisto, este es el tema que más cuidado debemos tener, encontrar las personas idóneas para desempeñar tan trascendente cargo. Objetividad, imparcialidad, conocimientos, visión de Estado, conocimiento de la historia de México, honestidad intelectual, autoridad moral, son solo algunos de los merecimientos que creo deben tener los futuros ministros de la Corte. De no ser así, volveremos a caer en las mismas circunstancias que los integrantes actuales de la Corte. Pues ya escuchó usted al doctor constitucionalista Amador Rodríguez Lozano, este último que acaba de usted de ver. Realmente es impresionante cómo la verdad es que los juristas de México empiezan a levantar la mano en contra de esta señora y de esta Corte Suprema Corte de Justicia de la Nación. También escuchamos al doctor constitucionalista Diego Valadez. La verdad es que nos da muchísimo gusto que ellos mismos levanten la mano para hacer este cambio en el Poder Judicial, que está totalmente corrompido y podrido. Norma Piña, la verdad es que le acaban de dar una lección de constitucionalismo estos personajes, el doctor Diego Valadez y el doctor Amador Rodríguez Lozano. Por favor, suscríbase al canal 72 Noticias, denle me gusta. Por mi parte ha sido todo. Que tenga usted un excelente fin de semana. Feliz viernes. Nos vemos hasta un próximo programa. Por favor, suscríbase al canal 72 Noticias. Muchas gracias. Hasta pronto.